Bueno, ahora a partir de ahora voy a presentar. Bueno, ¿ya lo están viendo la pantalla? Sí, Sí, Bueno, bueno, listo. Esto es lo que habíamos terminado de ver flujograma. Ustedes tienen que practicar un poquito de pasar de bloques a flujograma y de flujograma a bloques. No sé si alguno vio ya el libro, los libros que les recomendé. La verdad que para esto está muy bueno el Balabanian o el Chen. Este, y bueno, una vez construido el flujograma, directamente o a partir del diagrama de bloques, la cuestión es cómo calculamos la transferencia. Se puede reducir el flujograma, pero no lo vemos nosotros. Prefiero dar directamente el flujograma lo que es más útil, que es la fórmula de Mason. Entonces, para calcular, para aplicar la fórmula de Mason, o para generar el flujograma, mejor dicho, para generar el flujograma, hay un método sistemático, que pueden usarlo o no, porque de última ustedes pueden plantear las ecuaciones del circuito y a partir de las ecuaciones del circuito armar el flujograma. ¿Eh? Esto sería como una forma sistemática de hacerlo. Entonces, esta es una propuesta, no es obligatorio, ¿no? Pero la verdad que los chicos generalmente lo hacen así porque es bastante ordenado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar las variables como variables independientes de las tensiones de ramal y corrientes de eslabón. Luego, hacer un grafo de la red y elegir un árbol. O sea, lo mismo que hacemos en la ecuación de redes. Hacen el grafo y eligen un árbol. Luego, hallamos las tensiones de eslabón en función de las tensiones de ramal. Recuerdan que había una matriz de conexión entre ambas, una matriz topológica, ¿no? Luego, lo mismo para las corrientes. Corriente de ramal en función de corriente de eslabón. Eh, y luego relacionamos cada corriente de eslabón con cada corriente, con cada tensión de eslabón a través de una admitancia. ¿Mm? Alguien me está mandando mensajes. Eh, entonces, o sea, la tensión de eslabón con la corriente de eslabón se relaciona en un flujograma a través de una admitancia. Evidentemente, si vos multiplicás la tensión de eslabón por la admitancia de la rama, te da la corriente de eslabón. ¿Mm? Eso es lo que significa este esquemita que hice de abajo recién. ¿Mm? Y cuando vos relacionás variables de ramal, lo tenés que multiplicar la corriente por la impedancia. Por eso la flecha va para arriba y se pone Z. Bueno, ver que se calcula la variable independiente en función de la variable dependiente. Las variables independientes, eran las tensiones de ramal y las corrientes de eslabón. ¿Mm? Entonces, si yo tengo la tensión de eslabón, multiplico corit, me da la variable independiente. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir este gráfico, ¿no? Este texto. Luego agregamos las fuentes controladas, si es que las hay. Si hay alguna fuente controlada, la podemos agregar al final, ¿no? Con la relación que indique la fuente controlada. Vamos a un ejemplo. Bueno, este es el circuito. Ven que es un circuito típico en cascada. ¿M? Hay una tensión de entrada, una tensión de salida. Y acá están marcadas todas las variables y todos los sentidos asignados, que yo asigno a mi gusto. ¿M? Quiero saber la tensión de salida, la tensión de entrada. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es el grafo de la red y el árbol. ¿Mm? Ese es el grafo de esto, si ustedes lo miran, uno, 2 y 3 y el 4 puede ser la referencia. La tensión de salida sería la 3 y la tensión de entrada la uno. Y este sería el árbol. Elijo un árbol, que es lo que marqué en verde. ¿Mm? 1, 2 y 3 el árbol. No casualidad, primero está numerado uno 2 y 3 el árbol, porque acuérdense que convenía numerar primero el árbol, después el coárbol. O sea, primero los ramales, después los eslabones. ¿Mm? Bueno.
el grafo de la red y el árbol. Nosotros teníamos, les quiero poner el resultado del cuentito. Bueno, acá yo necesito, a ver, necesito esto, relacionar corriente de eslabón con corriente de ramal y tensiones de eslabón con tensiones de ramal. Para llegar a esto necesito are y ver. Y para tener are y ver necesito AF y BF, que eran las matrices de cortes y bucles fundamentales. ¿Mm? Pero necesito solo uno de estos, porque ¿se acuerdan que estaba relacionada por las relaciones de Okada, are y ver? ¿Mm? Entonces vamos para atrás. Entonces, tengo que construir la matriz de cortes fundamentales. No vamos a meternos en cómo se construye esto, pero recuerden que era identidad y are. ¿Mm? Esto lo saben ya de topología. BF era ver e identidad. ¿Eh? Lo que hacen generalmente los chicos es, dado que no es mucho esfuerzo más hacer los bucles fundamentales, quieren saber si hasta acá llegaron bien, entonces calculan separadamente el AF de BF para tener alguna forma de control de lo que están haciendo y después tratan de ver si la relación de Okada, que es esta, se da. Si se da, entonces avanzan tranquilos como que hicieron bien las cosas. Bueno, entonces teníamos que, a partir de esta relación, que era la ley de Kirchhoff de corrientes, y esta las leyes de Kirchhoff de tensiones, podíamos deducir, esto ya está, ya lo habíamos visto, si no se acuerdan, pero véanlo en los apuntes de topología, había una relación entre corriente ramal y corriente rabón, tensión de ramal, tensión de eslabón, tensión de ramal. Entonces, esto es lo que yo busco para este método, para acelerar este método, digamos, para hacerlo más sistemático. Planteo esta ecuación, are y ver ya la tengo, y a partir de esto, de estas y de esta, hago el producto de matrices y me dan ¿eh? estas ecuaciones. ¿Eh? Serían las ecuaciones del circuito, porque me da las de Kirchhoff de tensión y la de Kirchhoff de corrientes. ¿Eh? Ahora es el momento de darle nombre a las cosas, porque acá tienen número del árbol. O sea, yo numeré el árbol y el coárbol, y ahora me conviene ya llamar a las cosas por el nombre real. Y entonces yo me fijo en el circuito y digo, bueno, a ver, la tensión de la rama uno, ¿cuál es? Y van a ver que es la tensión de entrada. Pero ¿por qué menos la tensión de entrada? Porque seguro el sentido que yo le puse es contrario a la de tensión de entrada. ¿Mm? Esto creo que también ya lo vimos. Tienen que analizar la rama uno y ver cómo está la tensión de entrada con respecto a cómo yo definí la tensión uno. ¿Mm? Recuerden que una de las cosas que a ustedes más les llama la atención, creo que a esta altura, es que si ustedes tienen una rama, la tensión de rama es una cosa y la tensión propia del elemento es otra. ¿Eh? ¿Mm? Porque yo convencionalmente le puedo dar a la rama un sentido y ustedes la fuente la tienen de otro, ponele. ¿Eh? ¿Mm? Eh, entonces, le dan nombre a lo que le pueden dar nombre. Yo sé que U1 es la tensión de entrada y U3 es menos la tensión de salida. ¿Mm? Después, ustedes cuando analicen este ejemplo van a ver por qué, pero es simplemente un cambio de signo porque, como les digo yo, una cosa la convención que usé yo en la rama y otra es lo que el elemento tiene adentro, que en este caso son tensiones. Entonces, pueden o no estar de acuerdo a esa convención. Por supuesto, ustedes podrían ser piolas y ponerle el sentido para que esto dé positivo, de entrada. Bueno, entonces, ¿cómo se construye el grafo? A partir de esto es muy fácil. Una vez que tienen estas ecuaciones, la van recorriendo una por una y dicen, bueno, a ver, I1 es igual a I4. I1 es igual a 4. Ponen los noditos de todas las tensiones arriba y los noditos de todas las corrientes abajo. Y ponen I4 abajo de U4, I2 abajo de U2.
I5 abajo de U5 y así. A nosotros nos interesa la corriente que pasa por la tensión de entrada 1. Entonces, esta no va a tener ningún tipo de unión, digamos, rama, que ninguna admitancia o impedancia. Es simplemente la tensión de entrada y yo voy a tener que calcular la tensión de salida dividido la tensión de entrada. Acá fíjense que se hizo una distinción entre tensión 1 y tensión de entrada. Desde el punto de vista práctico, lo mismo, ¿no? Hay una diferencia de signo nada más. ¿eh? Pero bueno, ya que está la ecuación ahí, la pusimos. No cambia nada. Simplemente lo que me está diciendo es que U1 es menos UB en el lenguaje del flujograma. Por ejemplo, vamos a I1 igual a I4. Entonces van acá, I1, que es esta, es igual a I4. Siempre se sitúan es así, se sitúan en el nodo de la variable de la izquierda. ¿eh? De la variable de la izquierda. Y dicen, y acá dice es igual a I4. Entonces llega un más 1. ¿Por qué llega un más 1? Porque acá tienen un I4, y entonces I4 por más 1 es I1, ¿entienden? ¿Mm? Así es el concepto de flujograma. Recuerden que la transferencia, que en este caso siempre van a ser arriba y abajo van a ser más o menos unos, hace eso. O sea, a la señal que aparece en este nodo, la multiplica por este y te da este. Vamos a este que es más interesante. I2. Entonces me sitúo en el nodo I2. Me planto, me quedo en el nodo I2. Y digo, es igual a menos I4 más I5. Entonces, tiene que llegar un menos 1 desde I4 y llegar un más 1 desde I5. ¿Ven? ¿Mm? Que sería esto. Bueno, lo mismo voy haciendo con el resto de las ecuaciones, tanto de las tensiones como las corrientes, y ustedes van a ver que cuando empiezan a hacer esto, se empiezan a cruzar y a mezclar los cables, digamos, ¿no? Los cables, por decir una metáfora, ¿no? Obviamente son, digamos, interconexiones del grafo, ¿no? Del flujograma, esto. Pero se empiezan a cruzar, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? En el primer intento van a estar todos cruzados, pero entonces tienen que reordenar las cosas para que no haya cruzamientos, o por lo menos el grafo esté lo más, eh, el flujograma, mejor dicho, esto no es un grafo, el flujograma esté lo más prolijo posible. Que en general se puede descruzar, o sea, sería cuestión de reordenar los nodos para que los bucles se vean claramente. Esto es una cuestión de práctica, esto lo tienen que probar y seguramente la primera vez, yo de estos hice un montonazo, me acuerdo cuando empecé a dar clase y bueno, los primeros siempre me daban todos cruzados y después yo lo reordenaba y los emprolijaba. ¿Mm? Salvo que tengan así algún tipo de visión que se adelante de las cosas y ya vayan poniendo los nodos de manera ordenada, ¿eh? Para que no se crucen tanto. Porque qué sé yo, si ustedes ponen fíjense como acá está uno U4, U2, U5, U3, eso, ¿quién lo puede prever? Quizá ustedes de entrada ponen U1, U2, U3, U4, U5, ¿entienden lo que quiero decir, chicos? ¿Están Sí, ahí? Sí, sí, o sea, tenés que tener cancha para poder Tenés que verlo tener de no, antemano. no sé si cancha, quizá vos tenés cancha de verlo ya de entrada al ver estas ecuaciones, cómo tiene que estar la cosa. Pero si no tenés cancha y no querés pensar, poner un examen, no querés complicarte, bueno, lo pones en orden creciente, tanto las corrientes y las tensiones, y se te va a cruzar todo. Y después tenés que despejarlas, tenés que reordenarlas. ¿Mm? O podés ver las ecuaciones y tratar de dibujar los nodos donde conviene que se dibujen para que las líneas del flujograma no se crucen. ¿Mm? Eso es cuestión de práctica, ¿eh? Nada más. Bueno.
Este es el flujograma, o sea que ustedes acá ya terminaron de hacer el flujograma de este circuito. ¿Eh? Ahora uno dice, ¿cómo calculo la transferencia? Bueno, vamos a aplicar a esto la fórmula de Mason. ¿Mm? Entonces, para eso necesitamos algunas definiciones. En el campus yo les puse los papers, creo que los puse los papers originales de Mason, donde ustedes ven la deducción, y etcétera. Eh, o si no, está en el libro de Balabanian, Teoría de Redes Eléctricas, explicado. Básicamente, se basa en sistemas de ecuaciones lineales y por eso aparece lo que se llama determinantes. ¿Mm? Está el determinante del grafo de señal, está, ahora vamos a ver qué es cada cosa, ¿eh? El lazo, ¿Mm? Ahora vamos a ver lo que es el determinante, pero primero veamos lo que es un lazo. El lazo es el camino cerrado que se origina y termina en el mismo nodo sin pasar por ninguno más de una vez a lo largo del camino. O sea, básicamente es lo que nosotros entendemos por bucle o lazo. ¿Eh? No podés pasar por un mismo nodo dos veces para formar un lazo. Y tiene que ser cerrado. Transferencia de lazo. La transferencia de lazo es el producto de todas las transferencias. Supongan que ustedes recorren un camino así, uno, dos, tres. Entonces acá tenés la transferencia uno, la transferencia 2, la transferencia 3. Bueno, desde acá hasta acá tenés el producto de estas tres. ¿Eh? Esa es la transferencia de lazo. ¿Eh? Entre este punto y este. Entre A y B, ponele. ¿Eh? Siempre que las flechitas estén para el mismo lado. Si vos te encontrás con una flecha, por ejemplo, que está para este lado, para este, entonces ya no podés llegar hasta B. ¿Mm? Tiene que estar para el mismo lado. Lazos desunidos. Lazos sin ningún nodo en común. Eso es simple. ¿Mm? Camino directo. El camino directo sería el camino desde la entrada hasta la salida, siguiendo el sentido de la flecha. Por ejemplo, un camino directo en este caso sería de A a B. ¿Mm? Si hay una flecha acá para este lado, pónganle así, ya no hay un camino directo entre A y B. O sea, no podés ir por el 3 para ir a B. ¿Mm? Bueno, la transferencia de camino directo, bueno, una vez detectado el camino directo, y puede haber más de uno, entre dos puntos, el producto de las transferencias que vas tocando en el camino es la transferencia de camino directo. Bueno, ahí están los papers originales. Miren cuándo salieron esto, 1953 y 1956. ¿Mm? En, eran las revistas, digamos, anteriores a la IEEE. ¿Mm? Feedback Theory se llamaba. Bueno, determinante del grafo de señal, luego remover el camino K. Bueno, supongan que ustedes tienen un grafo y le sacan un camino. Bueno, el determinante que queda sería el determinante del camino K. Y todavía no les dije lo que es el determinante, pero no importa. Por ahora recuerden que una cosa es el determinante y otra cosa es el determinante del camino K. ¿Eh? T es la transferencia del camino K desde la entrada hasta la salida. T sub K. Estas cosas aparecen en la fórmula de Mason. LI por LJ sería producto de las transferencias de los lazos desunidos I y J tomados de a dos. Es decir, yo agarro dos lazos que no tengan ningún nodo en común, por ejemplo, el lazo 1 y el lazo 4, eso supongo que no tengan ningún nodo en común, y hago el producto. Y si hay otros lazos desunidos, también hago el producto. Son todos los productos de lazos desunidos. Lo mismo hay que hacer de a 3 y hasta n. Por supuesto, los flujogramas que tratamos nosotros no tienen este grado de complejidad, pero en teoría, si existieran, deberías tenerlo en cuenta. O sea, lazos desunidos tomados de a 3. ¿Qué significa tomados de a 3? Tres lazos que no tengan ningún nodo en común. Imagínense que para que exista tres lazos sin ningún nodo en común, tiene que ser ya un flujograma de determinado tamaño, ¿no? Bueno.
La fórmula de Mason es esta que dice acá, ¿ven? Que te da ya directamente la transferencia. ¿Y qué necesitas? Necesitas la sumatoria de las transferencias de cada camino directo, o de cada camino K, ¿m? Por ejemplo, el camino 1, el camino 2, el camino 3, multiplicada por el determinante del camino K, ¿m? Y dividido por el determinante global de todo el sistema. Bueno, esto es delta. Acá está, ¿qué es delta, no? Bueno, delta, ¿cómo se calcula? Básicamente tenés que tener los lazos, tenés que tener individualizados los lazos simples de cada circuito. O sea, todos los lazos del flujograma los tenés que tener vistos, analizados, ubicados. Después tenés que tener ubicados los lazos desunidos tomados de a dos. 1 con 3, 3 con 5, 6 con 8, etc. Y los vas multiplicando y haces la sumatoria. Y después tenés los lazos desunidos tomados de a 3 y así hasta n. ¿eh? Vuelvo a decir, normalmente nosotros esto no vemos casi ninguno que flujograma que tenga lazos desunidos tomados de a 3. Pero la fórmula está. ¿m? Eso es lo que les acabo de decir. Bueno, transferencia de lazo es el producto de las transferencias cuando yo recorro un lazo. Fíjense que este ejemplo que yo les pongo acá es un lazo. Es decir, ustedes recorren perfectamente, siguiendo el sentido de las flechas, desde el nodo inicio hasta el nodo, hasta volver al mismo nodo. O sea, pueden recorrer perfectamente hasta volver acá. Entonces, ¿cuál sería la transferencia del lazo de este caso? A ver, Martín, ¿te das cuenta cuál es la transferencia de este lazo? Martín, Martín, bueno, no importa. Carlos, 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 ¿tampoco está? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Sí, sí, estoy, no, no me anda bien. Ah, Tienes dos cuentas abiertas, Carlos. Creo que hay eco. Sí, sí. bueno, no sé si pueden cerrar una porque así. No tengo los dos porque me anda mal la señal, por eso. Si uno no Bueno, me anda el otro, pero... pero ¿estuviste viendo la clase? Sí, sí. Bueno, decime entonces, ¿cuál es la transferencia de este lazo? Mm, no, no sabría decirte. Estoy un poco perdido. Sí, pero me tenés que parar. Sí, esto es lo más fácil del mundo. Es el producto de todas las letritas que ves ahí. Ah, menos uno por I por uno por Z. Sí, Exacto. claro, sí, sí. Es decir, menos z por i. ¿eh? Esa es la transferencia del lazo, ¿ok? Sí, sí. Todos. Sí. Estén atentos, porque cada tanto pregunto para ver si están entendiendo, digamos. Prestando atención, supongo que sí. Pero entendiendo es lo que me interesa. Bueno, este no es un lazo. ¿Se entiende por qué? No sé. Nicolás. No, no tiene el mismo sentido. ¿Cómo se llama? No forma un lazo. Claro, Eh, no lo podés recorrer, no es un lazo. ¿Mm? eso. Bueno. De estos pueden aparecerles en el flujograma. Entonces, ¿qué hacen? No le dan bola. ¿Mm? Bueno, a este ejemplo anterior, ¿qué tenemos? Tres lazos. ¿Ven? L1, L2 y L3. Son tres lazos correctos. ¿eh? Y después tenemos dos lazos desunidos, que sería el 1 y el 3. Ven que el 1 y el 3 no tienen ningún nodo en común. ¿Mm? Entonces mi delta, Perdón, mi de, Ernesto. Me sí. pidió Martín que te avise que no es su computadora, así que no tiene cámara ni micrófono. Está usando otra computadora. Ah, bueno. Bueno, está bien. Debe estar Eh, usando una de escritorio, seguramente. está bien, está bien, está bien. Perfecto, bueno, entonces ahí ven que hay dos lazos desunidos tomados de a dos.
No hay lazos desunidos tomados de a tres acá. ¿Mm? Bueno, camino directo. ¿Ven? Ahí el camino azul es el camino directo entre la tensión de entrada y la tensión de salida, que son las variables que me interesan relacionar en la transferencia. Puede haber otros caminos, pero no entre estas variables. Y puede haber otros caminos entre estas variables, otros caminos directos. Si hay más de un camino directo, hay que considerar todos. ¿Mm? Pónganle que hubiera una conexión, que no la hay en este caso, entre esta y esta, así directa, ¿no? Bueno, ese sería otro camino directo. ¿Eh? Una pregunta, Ernesto. Ujú. Ayer le pregunté a Renato cómo era el tema de la demostración de la fórmula de Mason. La Ah, demostración debe ser un lío, ¿no? mira, sinceramente, No, porque lo veo y digo, no sé cómo a alguien se le puede haber ocurrido esto. y bueno, si, si, De si, ahí mi si- consulta. si tenés esa inquietud, sería lindo que lo leas del paper inicial que está en el campus o del libro de Balabanian, que recuerdo que lo tenía demostrado, o del Chen, no me acuerdo cuál de los dos. Creo que el Balabanian lo tiene demostrado en la fórmula de Mason. No es tan loco, ¿eh? Porque todo es como, vieron que la geometría se matematizó a través de Descartes, ¿no? O sea, Descartes había, digamos, inventado, digamos, su sistema de coordenadas y a partir de ahí, como fue una explosión de que toda la geometría se podía no matematizar, sino llevar a números, eh, un enfoque analítico, digamos, ¿no? Bueno, esto también, de alguna manera, es algo geométrico, topológico que se puede llevar a ecuaciones. Entonces, yo no recuerdo la demostración y los pasos, pero me acuerdo de cuando leí me di cuenta que no era otra cosa que planteamiento de ecuaciones algebraicas, lineales y su resolución. Y debido a que es eso, aparecen estos determinantes que no es otra cosa que los determinantes de las matrices de sistemas lineales algebraicos. ¿Eh? O sea que viene por ahí la cosa. De todas maneras, me interesaría que lo leas y me digas eh, si es difícil o fácil de seguir o qué te pareció. ¿Eh? No, Bueno, no, dale. no es el objeto de la materia, no te preocupes, no No, vamos a sí, tomar ya esto, sé, ¿no? ya sé, ya sé, ya sé. Pero si te interesa, estaría bueno que lo leas y te digo, el Balabañán es un libro que se consigue en la red. El Chen, no sé, porque el Chen me acuerdo que lo escaneé yo. Si vos te interesa, te lo puedo pasar. ¿Eh? Sí, Pero si lo tenés en sí, lo que pasa es que PDF, lo tengo escaneado en partes, así no veo cómo te lo puedo transferir, quizá con Google Drive a través de la Fuga. O si no ahora me hicieron conocer uno que está muy bueno que se llama WeTransfer, sí, que, es buenísimo. que no te pide nada, casi nada te pide, ni tener una cuenta ni nada, ¿viste? Entonces, No, y además podés pasar archivos súper pesados. sí. Bueno, sigamos entonces. Entonces, consideramos todos los caminos directos. Acá hay un solo camino directo. Y si yo saco ese camino directo, que es el que está marcado en azul ahí, ¿qué queda? No queda nada. No queda ningún lazo, no queda nada. O sea, el delta, o sea, yo tengo que ver qué queda si yo saco todo este camino y no queda ningún lazo armado. Entonces, digamos, si yo quisiera aplicar la misma fórmula de delta, pero sin el camino directo, entonces no tendría nada que armar. O sea, por eso me queda uno. Todo lo que está acá, todo lo que son lazos, quedan en cero, digamos. ¿Eh? Entonces esto, el delta del camino directo, que así se llama, es uno. Bueno, ahora calculo la transferencia de los lazos, que ya vimos cómo se hacía. ¿Eh? Y una vez calculado esto, aplico la fórmula de Mason. O sea, simplemente
En este caso va a ser T1 por delta 1 dividido delta, ¿eh? Que es este choclito. Cada uno de estos, cada admitancia o cada impedancia es la impedancia del circuito. Si ustedes tienen un C o un L o un R, bueno, ojo, porque si tienen que poner la admitancia es 1 sobre R, si tienen que poner la impedancia será R. En el caso de que sea una resistencia, y en el caso de que sea un capacitor o, o un inductor, entonces en ese caso tiene que ver qué impedancia o admitancia operacional le corresponde. Eso ya lo vimos, o sea, no vamos a volver para atrás, que es algo que ustedes me pregunten, pero creo que lo tienen claro ya a esta altura. Bueno, ¿cómo era la cosa? A ver. Bueno, hay un ejemplo 2, ven, lo ven en casa tranquilos, pero básicamente acá partimos de un diagrama de bloques y lo transformamos a un flujograma, porque aplicar Mason acá es un poco más complejo. ¿Ah? Tenés que estar canchero para aplicar Mason acá. Es más fácil de aplicar en este tipo de... Por acá te referís al diagrama de bloques. Claro, al diagrama de bloques. Por eso lo Aplicarla, transformás al flujograma. claro, claro, claro. Igual ese flujograma también es medio, no, o sea, por lo menos no es tan lindo como el primero que mostraste. ¿Que el flujograma? Ah, no, bueno, el flujograma tiene diferentes formas. El que mostré antes era como en cascada, todo se podía ordenar lindo, pero a veces no tienen esa forma linda, digamos, ¿no? Eh, tienen que... Este, de todas maneras, está bastante prolijo, digamos, ¿eh? No lo veo, no lo veo complejo para nada, ¿no? Ahora, si se reduce el ¿Bloque? el diagrama Sí, de bloques, sí. también en cierta forma después cuando lo transformas a flujograma, tenés un flujograma también mucho más simple. Sí, Pero pero la después idea, pero después no te sirve para el método de Mason, ¿o no? no, también puedes aplicar un Digo, Mason una vez sobre... reducido. Sí, sí, puedes aplicar Mason a algo reducido, pero no vería cuál sería El ¿cómo beneficio. el beneficio, porque si ya reducís el bloque, seguí, seguí, seguí hasta el final con la reducción y obtenés la transferencia, Ok. ¿entendés? Aparte, nosotros vamos a evaluar o bloques o flujograma, o sea, Claro, pero eh, ponele, en este caso, ningún lazo es desunido. bueno, veamos ahora vamos al ejercicio. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que me interesa la salida I dividido N. ¿Mm? Fíjense que pareciera que no hay un camino directo y nada más. O sea, ¿qué me va a dar con esto, no? Bueno, entonces busco los caminos directos de N a I. Uno es este, obviamente, ¿no? Entonces, el camino directo, la transferencia es uno. Después tengo el lazo L1, que sería H1 por G3, o sea, este, L1. ¿Mm? Después eh, tengo L2, que es G2 por G3, G2 por G3 por el -1, o sea, sería este lazo. Lo voy a poner acá, pero en realidad no es este por este, sino pasa por G3. ¿Mm? Por eso hay que tener cuidado cómo miran esto, ¿eh? Hay que agudizar la vista, ¿eh? Porque se te escapan los lazos, ¿eh? Y de todas maneras no podrías armar un lazo acá, porque este va para el otro lado, ¿se dan cuenta? Bueno, y armás el determinante de todo el circuito, de todo el flujograma, que es, bueno, lazos simples, lazos tomados de a dos, obviamente no hay tomado de a tres en este caso. Acá ni siquiera hay tomados de a dos, a ver, que no, tenés esto, o sea, esto es cero en este caso, tenés esto. ¿Mm?
Entonces, como me decías vos, Ariel, no hay lazos desunidos, entonces quedan los lazos, queda esta parte de la fórmula nada más. No es que no queda nada, ¿eh? No sé si ahí te das cuenta de lo que te preguntaba, Ariel. Sí, sí, lo estoy mirando. Ah, bueno, te dejo un tiempito. El tema es que acá son dos. Dos lazos, sí. No, pero yo me refería al anterior dibujo donde tenías tres. O sea, vos cuando ¿Qué tenés anterior? dos no podés tener ninguno desunido, salvo que estén aislados cada uno. Claro, podés tener dos lazos desunidos y en el medio algo que no sea un lazo. Claro. No, podés tener Lo que digo es de que todo, no ¿eh? necesariamente teniendo más de dos vas a tener lazos desunidos. Como habíamos visto antes que tenías tres lazos y el uno y el tres estaban desunidos. No, podés tener dos lazos y tener lazos desunidos, o podés tener dos lazos y no tener ninguno desunido como acá, o cualquier otra variante. Eso puede pasar de cualquier manera. O sea, podés tener tres lazos y no tener ninguno desunido también. Porque así yo me encontré con cada cosa rara haciendo ejercicios. Digamos, no te pueden aparecer, no te podría dar una regla. ¿Eh? Vos tenés que tener en claro las definiciones, qué es un lazo desunido, y encontrar los lazos, eso es importante, encontrar los lazos es clave, encontrar los caminos directos. He visto chicos en exámenes faltarle caminos directos, o sea, no revisaron bien todas las flechas. ¿M? Entonces, eso es lo importante. ¿M? Bueno, una vez que vos sacás el camino directo, que sería el G1, o sea, este, ya no hay nada. O sea, no, digamos, no te queda nada del determinante, o sea, el determinante que une n con el resto del, digamos, queda esto armado, pero no queda un determinante global, digamos, de todo el circuito, queda como separado. Vos arrancás esto y también tenés que sacar el nodo. No te olvides que sacás todo esto y entonces desarmás esto y desarmás esto. Entonces no queda nada. ¿M? O sea, no queda ningún flujograma armado. Por eso delta 1 es 1. Y ahora sí, entonces, por fórmula de Mason te da el flujograma, que estaría bueno que ustedes lo verifiquen reduciendo el bloque. ¿M? Bueno, como ven, esto es bastante lineal, digamos. Bueno, acá hay otros ejemplos. A ver, creo que este no tiene nada nuevo. Este tiene dos caminos directos. ¿M? Tiene el camino entre R y I, me interesa, ¿ves? Tienes el camino G1, G3, y después tenés el camino eh, este 1, G2, y pasás ahí a través de, no, espera, G1, G3, perdón, haces G1, G3. ¿M? O sea, haces y después haces G2 y G3, haces este y este. ¿M? Esos son dos caminos directos del sistema. Cuando arrancás cualquiera de esos dos caminos directos no te queda nada, entonces los deltas son uno. Vamos a ver uno interesante que tenga dos caminos directos. A ver, era este. A ver. No, este no, porque tampoco quedan lazos. Este, veamos. Ah, ¿ven este diagrama de bloques? Es un diagrama de bloques, ¿ven? Este diagrama de bloques es típico de MATLAB, ¿m? Donde los diagramas de bloques están en función de S. Estas son transferencias constantes, estos son integradores, ¿eh? Estos son sumadores, ¿eh? Y este es un diagrama típico de bloques de MATLAB. Ahora yo quiero calcular una transferencia, es medio jodido para aplicar la fórmula. Entonces, bueno, se pasa a flujograma y identificamos todos los caminos directos, ¿eh? T1,
Esto ya directamente son las transferencias del camino, ¿eh? T1, B3 por S3 al cubo. ¿Por qué? Porque debe ser, multiplicas este, ¿no? Y B3, o sea, es este camino, ¿no? Bueno, identificás todos los lazos sin equivocarse en el sentido de recorrido de las flechas. Luego aplicás el determinante. Bueno, este justo era el que también queda uno. Yo quería mostrarles uno que no queda uno. A ver, creo que está en este. Sí, este. Tenés camino directo T1 y T2. O sea, H1 por H2 por H3. Acá directamente, fíjate, lo aplicamos sin pasar por el flujograma. Vamos a ver si nos damos cuenta. Tenemos H1 por H2 por H3 y vas a la salida, sin problema. Ese sería un camino directo. Si no, tenés el H4, que vas así, vas por arriba, hasta la salida. Entonces, los lazos, bueno, son estos, hay dos desunidos. Lo ideal sería para ustedes pasar al flujograma para que lo vean bien. Planteás el determinante, pero lo interesante acá es que, ¿qué pasa si T1 es removido? Perdón, si T2 es removido. Vamos a ver T2. Si vos sacás o sea, yo saco todo esto. Ven que acá queda como algo armado, ¿ven? Queda un diagrama, un flujograma armado. Y sobre este flujograma es donde ustedes tienen que calcular el determinante. O sea, verificar en este flujograma que queda armado cuáles son los lazos y cuáles los caminos, básicamente los lazos. En este caso queda un solo lazo, que es seguramente H6 por H2, ¿sí? H6 por H2. Y este es un ejemplo de un caso en donde ustedes sacan un camino directo, pero queda un delta que no vale 1. Entonces, aplican, bueno, la fórmula, hay dos caminos directos. Entonces, una vez que calcularon los caminos directos, tienen los lazos, es como Paponia. O sea, esto es bastante sencillo, ¿no? Es como todo en ingeniería, hay que practicar. No conozco nada que se pueda hacer sin practicar. Es como los médicos, mi esposa es médica, se lo saben. Una parte importante de su formación es atender pacientes y abrir cadáveres en la anatomía y aplicar medicación, hacer cálculos sobre la medicación de acuerdo al peso. Mucho lo hace mi esposa de eso, de acuerdo al peso de los chicos. No hay secreto para esto, chicos. No hay ¿Dijiste abrir cuerpos? Claro. ¿No era ¿no era médica para niños? No. Cuando ella estudió en la facultad, la primera Los niños materia. también mueren. Claro, pero me refiero a que cuando ella estudió, cuando el médico, el primer año de medicina es general, no es que te preguntan si vas a ser pediatra o cardiólogo. El primer año es general como el nuestro, ¿eh? Entonces, la primera materia que tienen todos es anatomía. Ahí el 50-60% de los chicos se desmayan, no así nomás. ¿Por qué? Porque no están preparados para ver lo que creían que les gustaba ser médico, pero no sabían lo que significaba ser médico. Ser médico hay que tener estómago para eso. Entonces, la primero que ven es el tema de los cuerpos abiertos, los llevan a la sala de anatomía que está en toda la facultad de medicina y tenés que tocar, abrir, inspeccionar. No digo la primera clase, pero bueno. Quiero decir, es práctica, y después ves la parte ósea o sea, lo relaciono con los médicos, pero también lo podía relacionar con otra carrera, digamos, cualquier otra, digamos. Educación física, ni que hablar que en educación física tenés que practicar y saltar y correr el test de Cooper y otros miles de test que tenés que hacer. O sea, básicamente hay que estudiar y practicar, digamos. Vos con la teoría podés llegar hasta cierto punto y después hay que practicar. A esta altura me parece una perogrullada, quiero decir, a esta altura de ustedes, de la carrera de ustedes, creo que algunos de ustedes deben estar diciendo, eso yo ya lo sé, pero bueno.
lo repito para que no se hagan mala sangre, que bueno, sí, hay que estar mucho, como me dijo un docente, mucho culo, horas culo, digamos, en la silla. ¿Mm? Sí, Este, ¿cómo? de Campos el que dice eso mucho, el de las ¿Quién horas dice culo. eso? ¿Quién Salvó, dice eso? No escuché, no te escucho bien porque se corta. Salvó es el que dice mucho de Ah, las horas sí. culo. Sí. Nada viene fácil para ninguno de nosotros, inclusive para los más capaces. Tienen que estudiar y tienen que practicar. Y en lo posible tratar de ver lo menos posible ejercicios resueltos por otros. Eso es, hasta diría, contraproducente en algunos sentidos, ¿no? Porque cuando hicimos el CBC o Análisis 1, quizá agarramos esas guías de resueltos, pero llegó un momento que vos tenés que decir, bueno, me pongo a hacer yo uno porque si no hago agua, ¿no? Uno o unos. Yo, Este, sí, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Me parece bien tener muchos ejercicios de modelo y después practicar muchos por tu cuenta, pero claro, tener que claro. hacer resueltos, o sea, solo hacer resueltos está mal. Pero no me parece Eso. mal tener resueltos igual. No dije eso, justamente. Está bueno tener resueltos, pero no podés quedarte. Yo conozco muchos chicos, llegaban al examen, muchos compañeros míos llegaban al examen leyendo los resueltos, nada más. ¿A vos te Pero, parece que eso es útil? no, pero que depende de cada uno. Yo lo que hago siempre, lo que hacía era intentarlo por mi cuenta hasta que no me salía. Y si no me salía, ahí sí. ¿Está bien? Es por eso que ahora, con los resueltos que subió Eugenia y el otro chico, de la guía 1, la guía 2 la pude hacer completa, porque primero intentaba bien y sabía que podía ver, fijarme que había hecho mal y así. Claro. Y me sirvió. Claro, no, está bien, ¿no? Tenemos que tener. Pero Hay un intento, momento en que uno te guía de la mano y después un momento en que te soltás. Es como que haces el clic. Esa es la idea de los resueltos, ¿no? Yo distingo entre ejercicios resueltos y ejercicios explicados, porque veo a veces ejercicios resueltos, tipo pasan de acá, 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 y dejan varias lagunas en el medio de cómo se podría haber hecho, digamos, hay una forma lineal de resolución y quizá había otra y no lo dicen. Entonces, eh, yo siempre brego por, inclusive si yo trato de hacer como este, un ejercicio resuelto, de explicar, de explicados más que resueltos. Porque resolver es como vos lo harías en un examen, pero explicado ya es un tema didáctico pedagógico. ¿Mm? Como que tiene otra valor agregado eso. No digo que siempre lo logré, ¿no? Pero eso sería mi objetivo, ¿no? claro. Bueno, acá hay un ejemplo para resolver en casa y los libros que yo les había comentado, bueno, esto ya lo vi. ¿Mm? Vamos al tema de hoy. Con esto terminaríamos este tema Referencia. y vamos, y claro, transferencia y vamos a respuesta en frecuencia. ¿Están bien, chicos? ¿Seguimos?